¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Esteban Conci y tengo el agrado de darle hoy la bienvenida a nuestro invitado, quien va a realizar la apertura en esta jornada, y que es César Rojas, ¿sí? No sé si me están escuchando. César es, sí, ahí está, perfecto. Bien, les decía, César es doctor en psicoterapia Gestalt por la Universidad de América y maestro en dirección de negocios, licenciado en ciencias de la comunicación, especialista en recursos humanos, especialista en gestión para el liderazgo e innovación educativa. César, además de esta frondosa formación académica, también ha colaborado en procesos de instrucción, coaching, conferencias y consultorías, tanto públicas como privadas, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Así que bueno, con todo esto que les estoy contando, César, realmente un lujo tenerlo con nosotros, y además un detalle más que no es menor, que César es el actual director académico del programa de formación estratégica para gerentes de alto desempeño que se ha desarrollado, ¿sí? Y que se impartirá de manera conjunta entre el TEC de Monterrey y la Universidad Blas Pascal. Un gusto, César, tenerte con nosotros, realmente. Y bueno, adelante vos, les sugiero que no se pierdan detalle porque es sumamente interesante escuchar. Muchísimas gracias, Esteban. Para mí es de verdad el privilegio y el lujo de poder estar desde México, país, ciudad de Querétaro, acompañándolos en este gran congreso. Como ya lo decías, pues en el Tecnológico de Monterrey estamos muy contentos de hacer esta alianza con su universidad y nos llena de orgullo poder colaborar con eventos tan relevantes para la comunidad académica y empresarial, que estoy seguro está siendo muy fructífero. Así que, pues sin más preámbulo, les doy también la más cordial bienvenida a esta experiencia que en el TEC de Monterrey podemos tener. Para muchos puede ser una institución que tal vez les suene o que tal vez reconozcan, pero bueno, me he permitido traerles un pedacito de lo que hacemos y de lo que somos en el Tecnológico de Monterrey. Sean ustedes muy cordialmente bienvenidos también a esta experiencia del Tecnológico. Bien, pues eso es el Tecnológico de Monterrey y vuelvo a insistir, estamos muy honrados de poder compartir y acompañar esta experiencia con ustedes en la Universidad Blaise Pascal, que es un honor para nosotros. Bueno, pues les hemos preparado este evento llamado Desarrollo de Fortalezas como estrategia para afrontar los retos. Sin duda, estamos viviendo momentos totalmente atípicos, totalmente complejos en el mundo. Y estoy seguro que muchos de ustedes, como representantes y líderes de las áreas de recursos humanos en sus organizaciones, han percibido la complejidad que tiene, pues, el ahora mandar a la gente
obligatoriamente a trabajar desde casa, a trabajar con la incertidumbre que tienen muchas otras empresas que al ser esenciales tienen que recibir a los colaboradores dentro de las oficinas o dentro de las plantas. Y bueno, es por eso que en las últimas semanas me puse a escribir esta conferencia para poderles compartir cómo poder alcanzar, a pesar de los retos, a pesar de las adversidades, un estado de flujo, un estado de flow dentro de las organizaciones y dentro de las empresas. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es un estado de flow o qué es un estado de flujo? Bueno, como lo puedes observar en tu pantalla, ahí hay agua, gotas de agua que van fluyendo. Y me gustaría preguntarte, ¿qué te comunican estas gotas de agua? ¿Qué te comunica esta imagen que está en un constante fluir y que está en un constante estado de flow? Te pido que enfoques tu atención a estas gotas de agua y que evoques qué sensaciones, qué emociones, qué te comunica este fluir o este estado de flow. Pues así como un agua que va cayendo constantemente, así como esa mezcla entre, fíjense interesante en la imagen, entre ese golpe que la gota de agua puede tener con el resto del agua que ya la está recibiendo, es el flow. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una mezcla para que se pueda dar el flow. Y esa mezcla es precisamente el disfrutar una tarea porque contamos con las fortalezas o contamos con las competencias para precisamente afrontar ese reto al que nos está presentando hoy la vida en diferentes ámbitos, en diferentes espacios. ¿Por qué no decirlo? También en la vida personal, en la vida de la dinámica que ocurre en la casa de nuestros colaboradores, al tener que mantenernos resilientes y atendiendo actividades que nunca habíamos tenido que atender, como por ejemplo los hijos. Los hijos de nuestros colaboradores o nuestros propios hijos, que convierten también a este contexto en una situación muy, muy, muy compleja. Pero bueno, la idea es transmitirles formas, fondos y también ideas para poder decirles se puede disfrutar. Pero vamos a ver cuál es esa mezcla entonces que nos invita a reflexionar el doctor Mihaly Csikszentmihalyi, el gran creador de este estado de flow. Nos dice Mihaly que el fluir o el flow es la mezcla perfecta entre disfrutar, fíjense qué interesante, y tener un desafío al realizar una actividad o al realizar una tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros entonces tenemos esa mezcla de la competencia y del reto presente, podemos aumentar nuestra creatividad y por consecuencia también el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el reto como tal es clave para poder disfrutar lo que hacemos, insisto, en diferentes ámbitos de nuestra vida, como puede ser hasta el deportivo, ¿no? Pero hoy nos abocaremos a la parte laboral. Y esto quiere decir que también podemos incrementar a través de los retos cuotas espectaculares en cuanto a resultados. Y esto también nos va a dar como consecuencia que nos podamos energizar cuando estamos frente a un reto y poder generar emociones positivas y al momento de alcanzarlo, mucha satisfacción. Entonces, si nosotros interiorizamos qué es el flow o el fluir, diríamos en pocas palabras que es disfrutar cuando realizamos una tarea, porque esa tarea tiene el reto, pero ojo, yo o mis colaboradores
tenemos las competencias suficientes y necesarias para afrontar ese reto. Y bueno, lo que seguramente se estarán preguntando en estos momentos es, César, ¿y cómo le hago para llegar a ese estado de flow? ¿Cómo le hago para que mis colaboradores lleguen a ese estado de flow? Y bueno, trabajando a lo largo de muchos años en las empresas, siempre he dicho como consultor que la clave de nuestra labor y también observando al área de recursos humanos, ojo, observando al área de recursos humanos como un área al interior estratégica, un área consultiva, no un área operativa, es importante comenzar siempre con el diagnóstico. ¿Y a qué me refiero con diagnosticar? Bueno, pues tendríamos que partir del saber, del conocer cómo está nuestro equipo de trabajo, cómo lo vive nuestro equipo de trabajo, el reto. Y ahí podemos ir trabajando con esta mezcla para hacer este diagnóstico. ¿Qué te quiero invitar a hacer? Que seguramente ya lo haces, y es diagnostica a la gente. Diagnostica en estos momentos, durante COVID y post-COVID, porque yo deseo de corazón que esto termine y termine lo más pronto que se pueda. Te quiero invitar a que identifiques el nivel de competencia de cada uno de los colaboradores que tenemos en la organización. Yo sé que a veces por tiempo solamente nos dedicamos a medir el desempeño, solamente nos dedicamos a medir el resultado, porque eso, bueno, pues es parte de la operación y de nuestro día a día, pero ¿por qué no empezar a detenernos hoy ante esta crisis que ha evolucionado y revolucionado al mundo de los negocios y por supuesto al área de recursos humanos, a detenernos a medir el nivel de competencia de nuestros colaboradores? Y un nivel de competencia, ojo, y aquí es donde viene la relación y la variable, un nivel de competencia que se pudo haber tenido antes de la crisis y que hoy o se pudo potenciar o se pudo quedar rezagado. Es decir, que la crisis, el home office, el cambiar las formas de trabajo en la organización, pueden estar dejando a tus colaboradores en un nivel de competencia mucho más pequeño porque el nivel del reto o el nivel del desafío se incrementó. Y ojo, ni tienes tú la culpa como gerente de recursos humanos, ni tiene la culpa tampoco el colaborador. Simplemente esta ola de COVID, este Black Swan o cisne negro que hoy surge sin tenerlo pensado, planeado, escrito en la obra, nos pone en este predicamento. ¿Y por qué es importante diagnosticar nuevamente las competencias de nuestros colaboradores y compararlas en relación con el nivel del reto o del desafío? Pues precisamente porque es posible que tengas a colaboradores en este momento en estados emocionales totalmente alejados del flow. Si yo te pregunto, por favor, y te pido que observes la gráfica en donde hay una relación X y Y, el estado de flow, ¿dónde lo colocarías? ¿En dónde estaría este estado de flow en la relación competencia, reto o desafío? Pues efectivamente, el punto de equilibrio es el punto del flow. Pero hoy te quiero compartir otros paradigmas y otras zonas dentro de esta gráfica que pueden llegar a ser fantásticas para tu aprendizaje y para tus nuevas estrategias, incluso para tu nueva planeación estratégica del área de recursos humanos. Mira, voy a presentar y se van a ir apareciendo ciertos elementos en donde te pido que vayas interiorizando y reflexionando en dónde podría estar tus colaboradores o el grueso de tus colaboradores
o algún departamento o algún área, que ojo también, hay muchas áreas en las empresas que se encuentran en un perfecto flow y hay otras áreas que se pueden encontrar en un contexto distinto al del flow y bueno, eso hace que también la dinámica de la organización se vaya transformando. Mira, cuando nosotros entonces decimos, oye, yo tengo una competencia mucho mayor al reto que se nos está presentando, pues lo puedo tener bajo control, que es esta zona que podemos observar en nuestra pantalla. Esta zona de control quiere decir un nivel alto del reto, ¿cierto? O un nivel bajo. ¿Qué observas? Efectivamente, este es un nivel de competencia alto versus un nivel de reto bajo. ¿Qué significa esto? Que la persona está y tiene la operación o la gestión bajo control, lo cual no está mal, pero ojo, ¿qué pasa si la persona se mantiene mucho tiempo? Y ojo, porque también aquí hay algo de neurociencia aplicada a este modelo del doctor Mihaly. Si nosotros nos mantenemos en el tiempo, en una tarea o una actividad de control alto, podemos llegar entonces a relajarnos. ¿Y qué pasa cuando el cerebro se relaja? Bueno, algunas asociaciones en el mundo de aseguradoras, particularmente en accidentes automovilísticos, mencionan que los accidentes surgen cuando el cerebro está más relajado y curiosamente cuando está más relajado, el cerebro cuando vamos conduciendo el vehículo es cuando vamos a llegar a la casa o es cuando vamos saliendo de casa porque todavía nuestro cerebro no tiene esa capacidad de atender los peligros que están en el entorno. Entonces, una persona que se dice estar bajo control se puede ir en automático a la relajación y, por consecuencia, a un proceso de aburrimiento. Y si, insisto, lo llevo a un tema de atención, de densidad de atención neuronal, esto es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque ahí es donde vienen incidencias en tu nómina. Esto quiere decir que ahí nos podemos dar cuenta que hay mucha gente que dice, ya no me siento tan a gusto en esta compañía, ya no estoy feliz en esta compañía, ya no fluyo, porque los retos que me han puesto, pues me han quedado pequeños y la verdad es que todo lo resuelvo muy rápido y ya me aburro, ¿no? Que es algo que pudiera estar pasando hoy, a lo mejor sí, en estos términos y temas de pandemia o de COVID, o en la cotidianidad seguramente tú ya lo has escuchado. Pero ¿qué está pasando hoy con este Black Swan, con este cisne negro que no teníamos escrito en el guión y que está llegando a darnos un golpazo en la cabeza? Pues lo que está pasando en muchas organizaciones es que al no mantener conciencia del nivel de competencia de los colaboradores e incrementarse el reto e incrementarse este desafío, pues tenemos de manera natural, insisto, y sin responsabilizarte a ti como líder del área, ni responsabilizar a los colaboradores, pues tenemos un alto reto o desafío y un nivel de competencia que no está acorde a este nivel de reto o este nivel de desafío. ¿Qué significa esto? Que la respuesta natural emocional de nuestro cerebro pues va a ser de ansiedad, o va a ser de preocupación, como lo podemos observar, y en algún momento, cuando ya el cerebro de la ansiedad, del miedo, de afrontar el reto, del querer pero no poder, pasa a la preocupación, pues al final el cerebro termina diciendo, ¿sabes qué? Esto no es para mí y pues ya voy a dejar que pase, a ver cómo pasa, y si pasa, qué bueno, y si no pasa también, y si me van a correr o me van a despedir del trabajo, pues que me despidan. Entonces, el cerebro en automático apatiza ante la situación problemática o de desafío o de reto. Por eso es fundamental que podamos mantener una estrategia
de poder evaluar constantemente las competencias de nuestros colaboradores. Esto no tendría que hacerse una vez al año, una vez cada 2 años, no solo medir el clima, no solo medir la cultura, porque ojo, cuando las personas se mantienen en este flow, como lo podemos observar en la gráfica, cuando nos mantenemos en el estado correcto de flow, y lo voy a empezar a dibujar para poder hacer algunos comentarios, impactará evidentemente en un clima laboral mucho mejor y por consecuencia impactará en un clima laboral que incremente los niveles de productividad laboral. Porque está comprobado que cuando nuestros equipos de trabajo en las organizaciones viven y están en flow, la productividad se incrementa. Entonces, vivir en flow es, vuelvo a repetirlo, el equilibrio entre el reto o desafío y el nivel de competencias de mi equipo. Creo que esto hasta ahora nos ha quedado clarísimo. Pero tengo algunos supuestos que compartirte. ¿Y por qué medir la competencia? ¿Y por qué tener estrategias para medir las fortalezas o competencias de nuestra gente? Porque te tengo una noticia. Puede haber personas dentro de tu empresa que no tengan la competencia, pero que creen que tienen la competencia. Y al no recibir esa retroalimentación o feedback, o ese nivel de conciencia del nivel de competencia para el reto que se está enfrentando, podemos tener respuestas que ya no llegan a ser las anteriores que vimos, sino llegan a ser respuestas que pueden ser muy complejas dentro de la organización. ¿Qué habrá en esta zona donde pongo esa línea roja y ese círculo rojo con una persona que cree que es más competente de lo que es? Y evidentemente los resultados no se dan. La respuesta, si lo estás pensando, es precisamente ego. Las personas que creen que tienen una competencia mucho mayor para afrontar un reto y no la tienen verdaderamente, es decir, es una percepción, una autopercepción de la competencia, demuestran ego, demuestran arrogancia, pero los resultados no son acorde a la competencia que ellos dicen que tienen, pero como ellos creen que tienen la competencia, y esto parece un juego de palabras, lo que hacen es culpar, ojo, culpar a los demás por los resultados que no se dan. Y esto puede ser visto de manera individual y puede ser visto de manera, evidentemente, de equipo o grupal. Así que piénsalo. ¿Valdrá la pena o no generar conciencia constante en las personas para validar en qué nivel de competencias estamos? Y bueno, me gustaría entonces, si así como hay alguien que cree que tiene una competencia superior y no la tiene, ¿qué pasa con la persona que tiene una competencia mayor, pero se está enfrentando a un reto y cree, ojo, tiene la competencia suficiente, pero su creencia es que no tiene esa competencia? Es decir, dice, no sé, no puedo, esto es muy complejo para mí, pero ya lo ha hecho y nosotros sabemos que tiene la competencia. ¿Cuál va a ser esa respuesta emocional en lugar de un estado de flow? Pues si lo estás pensando, efectivamente, esta persona que cree que tiene una competencia baja, pero que verdaderamente la tiene, le da miedo por un bajo autoestima y evidentemente no afronta el reto. Esto es como cuando alguien termina muy traumatizado de un accidente, por ejemplo, automovilístico, y entonces dice, yo no sé manejar. Y tiene 20 años conduciendo el vehículo y nunca había chocado, nunca había tenido el accidente. ¿Pero qué crees? Un día le sucede un accidente y no resuelve esta conciencia de su fortaleza y entonces dice, soy malísimo para manejar. Y es una creencia que se puede instalar de manera muy profunda. Entonces, esto es fundamental, grupo,
que lo vayamos viendo, porque las personas o podemos creer que tenemos más competencia que la tenemos, o podemos creer que tenemos incluso menos competencia que la tenemos. Y eso pues hace evidentemente que los resultados no se den. Hasta aquí la parte interactiva con el modelo de cómo podemos aplicar este flow en las organizaciones y las empresas. Porque seguramente se estarán preguntando, qué interesante, pero ahora, ¿cómo le hago? Ok, César, ya medí nuestro nivel de competencias. Bueno, ahí tienes el input del proceso. Si ya mediste las competencias de tu gente y bueno, te das cuenta que el reto les ha quedado grande, pues no te resta más que generar una estrategia desde el área de recursos humanos para incrementar la competencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? No hay más lógica. Ya identifiqué que la persona necesita más competencias para afrontar el reto, increméntalas, increméntalas. Bueno, y en este incremento y en esta forma de incrementar, te quiero dar 4 Fs. 4 Fs que para mí son fundamentales en el cómo. En el cómo alcanzar ese estado de flow y, como lo vimos en la gráfica, también ese estado de incitación. Y voy a dejar el tema de la incitación, que seguramente viste en la gráfica anterior, pero lo voy a dejar poquito pendiente porque precisamente con las Fs vamos a ver cómo poder llevar a nuestro cerebro a la incitación. Bueno, ya hablábamos del Black Swan, ya hablábamos de esta maravillosa obra, El lago de los cisnes, y ya hablábamos de que el COVID-19, pues sin duda es el gran Black Swan de la humanidad de nuestros tiempos. ¿Qué hacer ante un reto y una adversidad para ir preparando y entrenando a nuestra mente para que alcance esos niveles de flow? ¿Qué hacer? Primera F, como recomendación, por favor, mantente y mantén a tu gente en focus. Mantén a la gente enfocada. ¿En qué? En las tareas verdaderamente importantes. Mantener el foco en tus colaboradores, mantener esa capacidad de atención mental en la tarea es igual a, como lo puedes ver en la imagen, a como lo vive una bailarina de ballet, por poner un ejemplo. Esta bailarina de ballet que observas en la imagen, ¿estará en focus? ¿Qué crees que esté pasando por su cerebro? Sin duda, ella, para poder alcanzar con esta maestría estos niveles de performance, estos niveles de flow, necesita estar enfocada, pero ojo, el enfoque es en la música, el enfoque es en la iluminación, el enfoque es en la coreografía o en los pasos que se planearon para poder lograr el performance. Eso quiere decir que el focus es igual a mantener a tu gente altamente enfocada en la tarea que verdaderamente genera valor. Y creo que desde el área de recursos humanos tenemos esa responsabilidad de generar ambientes, de generar entornos en donde nuestros colaboradores se puedan mantener verdaderamente enfocados. Y esto es un reto si hablamos de nuevas formas de trabajo, de home office, y también lo mezclamos con el home schooling o el home teaching. ¡Wow! ¡Qué complejo mantenernos en foco cuando suena cualquier aparato eléctrico de la casa, cuando la niña se pone a llorar y me pide un mate, ¿no? O no lo sé. Y entonces hoy tienes que cambiar la dinámica. Por eso mi recomendación, haz estrategias para que tu gente y tus colaboradores se mantengan en focus. Porque de verdad no se puede bailar ballet, y mientras bailas ballet no me imagino a esta bailarina respondiendo una llamada telefónica o al mismo tiempo que baila contestando un correo. Y sabes a lo que me refiero, porque probablemente también te esté pasando a ti. Entonces, para mantener el flow, primera F, tip, focus.
Segunda F, freedom. Ya que alcanzamos, ya que alcanzamos la competencia, no nos queda más que permitirle a nuestros colaboradores que actúen libremente. ¿Y esto qué significa desde el área de recursos humanos? ¿Y cómo podemos alcanzar ese freedom? Bueno, primero, asegurándonos que nuestros colaboradores tienen la competencia para vivir el reto, como ya lo hemos dicho, y después tener estilos de liderazgo basados en confianza que permitan a nuestros empleados sentirse libres. ¿Sentirse libres para qué? Para tomar decisiones. Sentirse empoderados, pero empoderados verdaderamente. ¿Empoderados para qué? Para tomar decisiones. Como puedes observar en la imagen, tú te imaginas a un médico cirujano en una cirugía compleja que tenga que pedir una autorización, que tenga que llamar al jefe de cirugía para decirle, señor, le inyecto esta sustancia para poderle salvar la vida, ¿o qué usted opina? Por cierto, ¿lo agarro ocupado o desocupado? ¿Sí me puede atender? Porque el paciente se nos está muriendo. El freedom es tener libertad para que el colaborador tome decisiones, y eso es empoderamiento. Recuerdo mucho esto de la empresa Ritz-Carlton, esta empresa hotelera que seguramente ustedes conocen muy bien. Tienen un presupuesto, todos los empleados en la organización, para poderle resolver un problema al cliente. Y hablo de un presupuesto en dólares, para que precisamente si surge una crisis con un servicio al cliente, puedan tomar una decisión rápido y se sientan libres de que no van a ser enjuiciados o castigados. El freedom entonces es tener una organización libre de juicios, que me permita actuar empoderadamente y libremente. Y eso, sin duda, que provoca en los ejecutivos el flow. Una más, una F más, feedback. En el feedback, entonces, necesitamos tener una cultura y una organización que después de lo sucedido y después de lo hecho, después de los resultados entregados, podamos tener esa calidad y esa calidez para poder entregar feedback y entregarnos feedback entre todos, retroalimentación, conversación abierta, respetuosa, pero muy honesta. Cuando nosotros entonces tenemos una cultura en donde el feedback es libre y es abierto, podemos tener a la gente en flow, porque sabe que al final del proceso va a haber aprendizaje y sabe que si en el freedom cometieron un error, va a haber alguien que les dé feedback. Pero siempre digo esto, mientras los errores no cuesten o vidas, o por supuesto también no cuesten en un segundo plano dinero para ese proceso. Entonces, el feedback es dar, como lo pueden ver en ese reloj, esa retroalimentación a tiempo a los colaboradores. Una organización que tiene como cultura el feedback es una empresa que alcanza niveles y estados de flow. Por consecuencia, si la persona tiene un nivel más bajo de competencia y por eso cometió un error o una falla o no alcanzó la meta, y viene el feedback, desarrollamos la competencia en automático. Y por eso el proceso del flow, que no es estándar, o sea, que no es estable, sino se va moviendo en el tiempo, pues se va dando y va haciendo que se crezca dentro de la organización. Y bueno, esto del FOR tiene mucho que ver con lo que hemos conversado. Y esto que hemos conversado es la incitación. A nuestro cerebro, cuando le ponemos una tarea y lo vimos que está equilibrada nuestra competencia, nos pone en flow. Si le ponemos una tarea más baja o un reto más bajo, nos pasa al control. Pero si incrementamos el reto de una manera constante, pero no excesiva, podemos mantener a nuestro cerebro en flow. ¿Qué significa esto, grupo? Y es una cuarta F. Esta cuarta F es: no incrementes
más allá de un 4% en las posibilidades alcanzables de ese reto a la persona. Siempre esto genera ruido y genera dudas, yo lo sé. ¿Esto qué quiere decir? Pondré un ejemplo. Si yo tengo una meta para los siguientes 6 meses y un 20%, no exijas que la gente cumpla ese 20% en ese lapso de tiempo. ¿No te parecería más adecuado ir partiendo esa meta, el 20%, en rebanadas que no excedan ese 4%? Por ejemplo. Es decir, en ese semestre en donde queremos que se incremente un 20% un determinado resultado, podríamos dividirlo en 5 entregables del 4%. A ver, cada 5 semanas te pido por favor que vayamos por la meta del incremento al 5%. ¿Qué significa esto? Y es maravilloso. Esto significa entonces tener la capacidad de poder, ojo, de poder tener un alcanzable desde ese flow. Así que ahí están nuestras 4 Fs y les quiero recordar, grupo, que no necesitamos, de verdad, no necesitamos ser los mejores del mundo, sino necesitamos ser los mejores para el mundo. Y este equilibrio entre las fortalezas y los retos nos van a dar esa maravillosa posibilidad. Ha sido un honor poder compartir con ustedes este proceso y bueno, estamos a sus órdenes para poderles atender y para poderles escuchar si es que hay alguna pregunta, si hay alguna duda, con mucho gusto. César, ¿cómo estás? Súper interesante lo que nos comentabas. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, Esteban, adelante. Perfecto, bueno, bárbaro. Súper interesante decir lo que nos comentabas y tu propuesta en cuanto a lo que es, sobre todo esta dinámica que tenemos y que algo habíamos hablado un poquito antes de que empezaras, esta dinámica que se nos presenta, esta novedad en cuanto a lo que es el home office y cómo tenemos que adaptarnos, ¿no? Y adaptarnos día a día y algo que pensamos que iba a durar unos 15 días, de repente nos encontramos ya con, sobre todo acá en Argentina, más de 7 meses todavía con esta nueva estructura de trabajo. Y cuán importante estas 4P que vos planteabas, y mientras vos lo ibas contando, pensaba, digo, bueno, ¿y de qué manera, hay técnicas, hay alguna estrategia o qué herramientas hay que vos crees o que conozcas que nos puedan ayudar o incentivar para que el resto de los colaboradores o quienes antes estaban en la oficina y en ese lugar era tal vez más simple lograr este estado de flow, digamos, de poder conseguir este focus, de tener ese freedom, de tener ese empoderamiento, digamos, dentro de la oficina. Pero ¿qué pasa ahora que lo tenemos afuera y disperso, ¿sí? Y en estos contextos que cuando, como bien vos lo describías, nos pasa de estar con la cotidianeidad de la casa. Bueno, creo que es una pregunta maravillosa, Esteban. Yo les diría, hoy tenemos cada vez más herramientas tecnológicas, incluso para alcanzar niveles importantes en cuanto a estados de concentración, de focus. No solo es priorizar la agenda, no solo es darle importancia a la agenda, cuidar el espacio en casa, aislarse de la familia, sino también disciplinar a la mente. Y hoy el mindfulness como herramienta nos ayuda sin duda a poder disciplinar nuestra mente y a mantener momentos, porque ojo, el focus no es un estado permanente de la mente, de hecho es muy complejo que se alcance un estado permanente en la mente, pero poder entrenar el focus a través de ejercicios de mindfulness
como la meditación, incluso no solo una meditación estática, sino también se puede meditar cuando estamos haciendo ejercicio. Podrían descargar algunas aplicaciones, que no voy a hacerle ningún comercial aquí a ninguna, pero hay maravillosas, y ahí pueden buscar el top 10 de las aplicaciones para sus equipos móviles, para ir entrenando esa mente y poder dejarla en flow. En el tema del freedom, ya lo decía, vamos a buscar liberar a nuestra organización y a nuestra empresa de nuestros juicios. Otro entrenamiento ahí muy importante es cuidar el lenguaje. Si nosotros somos impecables con el lenguaje y somos conscientes que lo que le decimos a la gente trae una carga de percepción y de juicios, vamos a ir limitando esa libertad y ese freedom de nuestros colaboradores y de nuestra gente. Y esto, permíteme hacer un comercial aquí, sí, Esteban, lo vamos a ver en nuestro programa, ¿no? Porque por favor, justo ser cuidadosos en el lenguaje es una de las competencias más importantes de un gerente. O sea, basar nuestra retroalimentación, y ahí lo mezclo también con el feedback y el freedom, porque si te fijas, las 4 F son un elemento que funciona. Sí. Cuando nosotros damos un feedback correcto, sin juicios, basado en datos y en hechos, vamos a hacer que la gente aprenda y que se sienta libre de actuar, que se sienta empoderada de hacer lo que se tiene que hacer. Y bueno, recordemos que se vale equivocarse, ya lo decía yo, y podemos cometer errores, mientras esos errores no le generen un daño al colaborador o un daño, sin duda, al patrimonio de la organización o de la empresa. Y por último, pues en este foro, que es esto a lo que yo le llamo una gestión por resultados, pero haciendo rebanadas de salami o rebanaditas de pastel para no darles todo el pastel y decirle, te tienes que comer el pastel en 6 meses. No, fíjate que este pastel entero o este pedazo de salami o este pedazo de jamón serrano te lo vas a tener que comer en rebanaditas y en un determinado tiempo. Y al final las personas se van dando cuenta, si gestionan correctamente ese porcentaje de reto en el tiempo, que es más viable alcanzarlo porque la gente se mantiene incitada y se mantiene en el flow. Y eso también ayuda a evitar la procrastinación, es decir, ayuda a que las personas se mantengan motivadas para alcanzar no un reto de 20, insisto, un reto de 5. Pero cuando alcanzamos ese reto de 5, y ahí va un tip que podemos mantener en la organización es, tengamos, por favor, la capacidad de generar meritocracia y de generar una premiación a las personas que alcanzan esos pequeños retos. Bien, perfecto. Buenísimo. Acá nos pregunta Claudio Gianbeluca. Dice, buenas tardes. ¿Cada cuánto tiempo aconseja usted que se tendría que hacer la medición de la competencia en los colaboradores y qué herramienta se podría llegar a utilizar para dicha medición? Gracias. Es una gran pregunta. Yo les decía que ahora hay que acotar más el tiempo de la evaluación o la medición de las competencias. Yo les diría que mínimo hablaría de 3 veces al año, es decir, cada 4 meses. ¿Bajo qué herramientas? Bueno, herramientas hay muchísimas en el mercado. Hoy es importante también utilizar la tecnología y los software para poder evaluar las competencias de nuestros colaboradores. Podemos utilizar desde una 360 grados, desde la observación directa de los líderes en la operación a los colaboradores, el que ese feedback incluso se reporte por parte de los clientes internos, de los clientes externos, de los jefes, de los colaboradores. O sea, también hay que aprender a recibir ese feedback en cuanto a competencias de nuestros colaboradores, por ejemplo. Hay que poner a evaluar a los colaboradores, a los jefes. Y eso se puede hacer de manera permanente y de manera constante. Insisto, yo ahí recomendaría utilizar software que están abiertos al público en la red para medir las competencias. Solo recordarles que una competencia bien medida debe de llevar la evaluación del conocimiento, de la habilidad para desempeñar esa función y sin duda también de la actitud. Y si me pongo un poco más exigente, Esteban, con la respuesta, esto tendría que partir también de tener una perfecta descripción del puesto.
que también pasa. A veces no es la medición del puesto, sino a veces tenemos una persona incorrecta en un puesto correcto, o viceversa. Tenemos una persona que tiene competencias, pero la descripción del puesto no es correcta. Claro, como decías en algún momento de tu charla, esta cuestión de que ante este nuevo escenario y estas nuevas realidades en las que estamos, cómo de pronto nos tenemos que volver a medir y volver a replantear si quien estaba en determinado puesto en esta nueva circunstancia, en esta nueva situación, puede continuar o es mejor, o sería preferible que tal vez ocupe otro rol, ¿no es cierto? Así es, Esteban. Fíjate que en la parte académica lo podemos ver, ¿no? O sea, Claro. hay profesores que son espectaculares en la presencialidad y les va increíble, los alumnos los adoran, pero lo estamos viendo en las universidades. Hay otros profesores que no les pongas a una clase delante de Zoom porque o no quieren, o no saben, o no pueden. Y ahí es donde viene la clave. Evaluémoslo en sus competencias y quien quiera, desarrollémoslo. Y quien no quiera, bueno, esperaremos a que surja el entorno adecuado para que puedan brillar. Y eso también es madurez del colaborador. Elegir la batalla. Sí. Creo que también es clave en la madurez del colaborador, porque eso da flow. O sea, hay gente que dice, yo no me siento en flow dando una clase por Zoom, por ejemplo, hablando de lo académico, ¿no? Y tú sabes que la capacitación se nos ha movido en ese contexto durísimo. Y hay gente que quiere, ojo, hay profesores que quieren dar la clase en Zoom, pero no alcanzan esos estados de flow porque no tienen la competencia. Bien. Y una última pregunta, una pregunta más, no sé si habrá después otra, pero pedían, bueno, sugerencias para el equilibrio entre el empoderamiento, la libertad y el control en el buen sentido de esa persona. ¿Cuál es el rol del líder en ese caso puntual? Me encanta la pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de empoderar es facultar, es capacitar, es entrenar. Después de facultar y entrenar y validar que tiene la competencia la persona, por favor, deleguemos, pero deleguemos observándolos. Ya que delegamos observando esa actividad o responsabilidad, entonces sí, ¿sabes qué? Las llaves del auto son tuyas, tienes un cheque firmado en blanco y el recurso, como hablaba de Ritz-Carlton, tienes un cheque en blanco para resolverle un problema a un cliente y tienes un presupuesto diario para resolverle una problemática a un cliente. Eso es lo que se hace en empresas como Ritz-Carlton, como Disney, etcétera. Pero recordemos que el principio básico es que el líder esté cerca, que el líder desarrolle, que el líder valide que tenga la competencia. Nuevamente, insistimos, y algo muy importante, que también se tenga un marco en cuanto a los procesos. Claro. Si ese marco en cuanto a los procesos es correcto, entonces estamos ejerciendo un correcto empoderamiento. Aunque también te diría un caso rapidísimo, Esteban, de Southwest, una aerolínea norteamericana. Esta historia se cuenta desde hace muchos años, en donde una persona en la ventanilla de servicio al cliente en el aeropuerto le tenía que decir a una bola de pasajeros que no podían viajar por temas de clima. Y entonces la persona dijo, bueno, el vuelo es de 1 hora y la distancia es de 5 horas. Y entonces esta persona, con 4 meses en la compañía, tomó la decisión de rentar 2 autobuses y viajar a la gente que iba a ir en el avión. Es un caso real de Southwest. Y cuando ven la factura de la renta de los autobuses, ¿qué creen que hizo la compañía? La compañía la premió y le dijo, hiciste muy bien y lo hiciste de manera correcta. ¿Cómo terminaron los pasajeros? Felices. Su boleto se les quedó abierto y yo tomé la decisión de... Y fue maravilloso porque a partir de ahí, ese proceso que fue creativo, que fue empoderado por la misma filosofía de la compañía, ese proceso nos lo regaló una chica con 4 meses en la compañía. Porque era parte de la filosofía, era parte de la estrategia de la empresa llevar al cliente a su destino. Y ella sí lo comprendió. Y al final cumplió con el cometido y cumplió con la visión y la misión de la empresa. Y ahora es un proceso. Fundamental. Si la gente quiere viajar y quiere irse en otro por tema de clima y no está al alcance de la aerolínea, la llevamos por tierra, no pasa nada.
Fundamental, perfecto, excelente. Y justamente esta cuestión de, bueno, del liderazgo, una posición hoy por hoy en la cual tiene que, para poder cumplir con estas 4F, o sobre todo con permitir o favorecer este estado de flow, de tampoco de repente transformarse en alguien que esté permanentemente controlando, aunque a lo mejor la primera intención es esa, porque al no tener a todo el mundo donde lo tenías antes, de pronto ahora lo tenés todo tan disperso y tan separado que a lo mejor la intención es su, sumar un poco más de control a lo habitual. Pero ahora en realidad lo que hay que tratar de lograr es ese equilibrio para permitir este empoderamiento, permitir este trabajo, digamos, en un estado de flujo, ¿no es cierto? Así es, así es. Perfecto. La verdad es que es un camino por descubrir increíble. ¿Sí, no? Seguramente. Bien, a ver, voy a ver si hay alguna otra pregunta. No veo que haya más preguntas. No sé si querés hacer algún otro comentario. ¿Cómo te has sentido, César? Lástima que estamos con esto que es virtual, si no hubiese sido lindo que pudieras visitarnos. Bueno, yo tengo muchísimas ganas de visitarlos desde hace mucho tiempo y ya habrá oportunidad de ir a su maravilloso país, que además respeto, admiro y que sin duda, bueno, me ha dejado también grandes amigos, ¿por qué no decirlo? Grandes músicos, grandes artistas de la Argentina. Y bueno, somos hermanos, siempre lo he dicho, que viva Seguramente. Latinoamérica, que viva Latinoamérica, Esteban, porque unidos vamos a poder salir más adelante. Y justo hablando de esa unión entre Argentina y México, pues retomar el comentario que les hacía al principio, porque además les tengo una sorpresita hoy, si me la permites, Sí, por precisamente hablando favor. de culturas y hablando de México y hablando de Argentina, tengo una sorpresa para el cierre, pero sí quisiera compartirles que estamos muy, muy orgullosos de esta alianza y de poderlos invitar a este programa que sin duda puede dejarles ese estado de flow, tanto ustedes como gerentes de recursos humanos, o para que inviten, por favor, a sus líderes y a sus gerentes en sus organizaciones y que nos ayuden a seguir ayudándoles a que alcancen ese grado y ese nivel de flow. Entonces, tenemos un programa de 64 horas en donde, como pueden observar, tenemos 3 módulos que imparte la Universidad Blaise Pascal y 3 módulos que imparten los expertos del Tecnológico de Monterrey, en donde tengo el orgullo de poderles coordinar. Seguramente yo estaré dando por ahí algún módulo, muy seguramente. Bien. Y bueno, pues esta mezcla, Esteban, entre esta alianza que estamos haciendo entre la universidad y el Tecnológico de Monterrey, pues es fantástica. Y como pueden ver, tenemos temas como el management del neuromanagement, conversaciones cruciales, accountability, pensamiento estratégico, en fin, lo pueden ustedes leer en Muy la pantalla. actualizado, sí, sumamente Y interesante, es estoy viendo, ¿no? de verdad sumamente interesante, ¿no? Entonces, dejarles mi correo también por si hubiese alguna pregunta por ahí, reiterarme a sus órdenes, Esteban. Mi correo es cesar-rojas@tec.mx y estoy en las redes sociales también para poder seguir generando conversaciones tan ricas como la fue esta sesión de hoy. Seguramente. Bueno, un millón de gracias. Y bueno, por ahí con esto de esta nueva propuesta que se ha hecho entre la Universidad Blas Pascal y el TEC de Monterrey, por ahí el año que viene te tenemos por acá, por Córdoba, ¿sí? Va a ser un gusto. Y si no, tenemos que ir a visitarte nosotros para allá a México en algún momento. Así que también va a ser un placer. Así que bueno, César, muchísimas gracias. Gracias por tu charla tan interesante, tan actualizada y tan apropiada para estos momentos, ¿no? No, hombre, es un placer y si me permiten, insisto, les traje un regalito. Ah, falta el regalo, dale, dale, dale. Pues con esto me despido, grupo. Ha sido un enorme placer. Estoy a sus órdenes. Escríbanme, contáctenos y inscríbanse al programa que está padrísimo. Un regalo y un pedazo del TEC de Monterrey y de México para ustedes. Muchas gracias.
Atravesamos momentos difíciles. La situación nos obliga a distanciarnos, a quedarnos en casa. Y aunque no podemos estar juntos, debemos estar más unidos que nunca. Enfrentar esta realidad con la mejor actitud. Demostrar que México es un país fuerte y comprometido. Que no se deja vencer por las adversidades. La música es una magnífica razón para unirnos. Y hoy estamos convencidos que juntos, aún en la distancia, saldremos adelante. Que viva Argentina y que viva México. Muy buenas tardes. Y muchísimas Buenas tardes, César. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo fuerte a la distancia.